Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del curso sobre análisis comparativo de los sistemas de salud. Eh, Ayer empezamos a revisar los modelos que, digamos, son modelos ideales. No- Hemos tratado de ilustrarlo con casos específicos. Ningún caso es exactamente idéntico al modelo, pero juntos definen tres variedades muy diferentes de cómo organizar y financiar un sistema de salud en un país. Hoy vamos a terminar, ayer analizamos el modelo que hemos llamado el modelo de la OCDE y hoy vamos a analizar los otros dos, el modelo de monopolio público y el modelo segmentado. Entonces, empecemos entonces con el modelo de monopolio público. De antemano, como comenté ayer, me voy a disculpar que terminando, incluso vamos a tratar de terminar un poco antes de las 12, porque tengo que tomar un avión y, pues siempre hay incertidumbres en el trayecto de aquí a la Ciudad de México. Pero mañana es una sesión muy importante. La va a presentar el doctor Gómez. Antes todo esto lo hemos hecho juntos los dos y, eh, y es un poco la visión a futuro, porque hemos descrito cómo están las cosas hoy con los tres modelos. Lo interesante mañana es hacer una especie de síntesis que apunte tanto a ciertas convergencias como a ciertas divergencias entre los diferentes modelos. Empecemos pues ahora con el segundo modelo que le hemos llamado el monopolio público. Si recuerdan esta pequeña y simplificada matriz de un trabajo con el doctor Juan Luis Londoño, que fue ministro de Salud dos veces en Colombia, eh, conceptualizamos dos dimensiones de integración. La integración vertical es que es integración entre las funciones del sistema de salud y la integración horizontal, que es que tanto se integra a los distintos grupos de población. Lo contrario de integración en el sentido horizontal es la segregación, la separación, y la segregación de las poblaciones, y lo contrario de la integración vertical es la separación de funciones. Entonces, en esta simplificación, establecimos cuatro grandes modelos dentro de América Latina, esto es de América Latina, y hoy vamos a enfocarnos en el modelo público unificado. Ahora, como decía, estos son caracterizaciones generales. De esos dos ejemplos en América Latina, Cuba y Costa Rica tienen la similitud de que ambos son sistemas públicos y ambos son sistemas iguales para todo el mundo. Pero Costa Rica, en años recientes sobre todo, en reformas subsecuentes a la reforma inicial, que logró integrar los servicios que prestaba el Ministerio de Salud a, para que fueran prestados por la Seguridad Social costarricense, por la Caja Costarricense del Seguro Social. Fue un experimento muy interesante porque Costa Rica tenía un modelo segmentado como casi toda Latinoamérica y lo resolvieron encargándole toda la prestación a la seguridad social, pero en un esquema en que era los mismos servicios para todo mundo. No era como lo que se ha hecho aquí con el IMSS Bienestar, eran los mismos servicios, los mismos hospitales, los mismos médicos y enfermeras, excepto que la cuota obrero patronal para los que estaban excluidos, que eran los no asalariados, los pagaba el Estado a nombre de esos beneficiarios. Pero la cuota la pagaba y una vez que ese financiamiento para los trabajadores asalariados era una mezcla de subsidio público y un predominio de cuotas obrero patronales, para los no asalariados era todo público. Todo eso se entregaba al aparato de prestación de la Caja Costarricense de Seguridad Social. Y ha sido un gran éxito hasta la fecha. En fechas recientes ha habido elementos de pluralismo que desde luego no existen en Cuba. Entonces realmente, aunque ambos son modelos públicos unificados, en la característica de monopolio público, en donde todo lo hace el Estado, solamente lo observamos actualmente en América Latina, en Cuba, y otro ejemplo es Corea del Norte. Antes de el desmantelamiento de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, ese era un modelo muy común en el mundo. En todo lo que se llamaba la órbita socialista, era el modelo dominante, pero
Ya solamente quedan esos dos ejemplos. Sin embargo, es un caso muy interesante porque permite ver las diferencias de un modelo que en el pasado fue bastante común y hoy no es muy común. Es el modelo más simple. Si usamos esta representación gráfica para abstraer los elementos centrales del modelo, es lo más simple. Todo mundo está cubierto y solo hay un solo ente que se encarga de todas las funciones. O sea, es integración vertical y horizontal. Entonces, es lo más simple. El Ministerio de Salud típicamente es el que hace esto. Hace la rectoría, hace el financiamiento, hace la prestación y lo hace para todo mundo. Y no hay otras opciones legales. En algunos lugares hay opciones, como decía el otro día, en el mercado negro. Típicamente las élites políticas tienen acceso a servicios paralelos, esos no son ilegales, pero son paralelos. Pero para el grueso de la población solamente hay una opción, que es la que maneja el Ministerio de Salud. Esta es la estructura del sistema de salud en Cuba. Nuevamente es muy sencilla, ese es uno de sus atractivos. Comparado con los esquemas que presenté ayer de los modelos de la OCDE, pues esto es muy sencillo, ¿no? Hay recursos públicos, se le asigna un presupuesto a través de una negociación política, típicamente no hay criterios explícitos de por qué el presupuesto es de tal o cual tamaño. El Ministerio de Salud Pública tiene como efector al propio ministerio, no es nomás, es el financiador, pero también es el prestador, y es un modelo centralizado, aunque con una regionalización según la complejidad, ¿no? El primer nivel en el nivel municipal, los hospitales generales, el segundo nivel de atención a nivel de provincia y el tercer nivel nacional. Y este está, por cierto, tomado de este artículo publicado aquí en la revista del Instituto. Eh, no me voy a detener en los indicadores de todas las, como no lo hicimos ayer, porque ustedes lo tienen ahí, pero digamos, podríamos decir que en muchos indicadores Cuba, si lo comparamos con México y luego con el promedio de América Latina, ciertamente tiene mejores indicadores que el promedio y que México. Eso es particularmente notable y ha sido quizás uno de los triunfos más grandes de la Revolución Cubana en el caso de la mortalidad infantil, que es muy baja, de las más bajas del mundo, y la mortalidad materna. No así en indicadores de salud de adultos, que son exactamente lo contrario. Aquí usamos mortalidades por dos tipos de cáncer que son muy sensibles a la oportunidad de la atención y a la detección temprana y a la eficacia del tratamiento. Por eso estos son buenos rastreadores de lo que pasa en el sistema de salud. Cáncer de mama, obviamente, muy sensible a la detección temprana, y vemos que Cuba tiene tasas de mortalidad superiores, de hecho, a las de México, no está en el promedio latinoamericano, y asimismo por cáncer pulmonar. Esto, por supuesto, no es nada más el sistema de salud, es también factores de riesgo como el tabaquismo, obviamente, pero un buen sistema de salud controla también esos esquemas factores de riesgo. Aquí lo ven, ¿no? Una prevalencia de tabaquismo sustancialmente mayor que la de México. Entonces, es una imagen mixta, eh, impactos muy favorables en la salud infantil y materna y rezagos muy importantes en la atención a adultos. Eh, Todo mundo está cubierto por definición. El gasto en salud es muy importante como porcentaje del PIB. Eso es una cosa positiva, es el doble que en México, aún siendo, bueno, aún siendo una economía sustancialmente menor que la de México, mucho menor. El gasto per cápita es también nuevamente casi del doble. Prácticamente todo es gasto público, el gasto privado es marginal. Y hay una muy buena dotación de enfermeras. Esta es tan buena que se ha vuelto una industria de exportación de Cuba. La fuente principal de divisas es las brigadas de médicos, ¿no? Es un tema que no vamos a tratar, hay mucha controversia sobre, digamos, la validez ética y política de eso, pero eso no lo vamos a discutir. Eh, Sin embargo, es incluso unas tasas que podrían considerarse excesivas y se han resuelto
transformando eso en una fuente de divisas y de influencia diplomática a través del mundo por la exportación de mano de trabajo médica o fuerza de trabajo médica. Eh, la cobertura es amplia, es integral. Desde luego no hay gastos no hay copago, hay algo de gasto de bolsillo reconocido, ¿no? Hay mucho gasto en el mercado negro, pero pues eso por definición no se registra. Entonces, estos son estadísticas oficiales. Obviamente hay una subestimación del gasto privado, como lo hay de toda la economía privada. Eh, todos los médicos, es muy simple, todos los médicos y enfermeras son asalariados, no hay opciones de práctica privada. Esa es una diferencia importante con Costa Rica. No hay elección del médico, hay un solo sistema y el médico se asigna. Es muy simple. Y los servicios de salud pública son generalmente competentes, están todo bajo el mando del Ministerio de Salud Pública. La rectoría la hace el propio ministerio. Hay obviamente oficinas específicas para diferentes aspectos de la rectoría, pero todo lo hace el ministerio. Entonces, en resumen, el modelo de monopolio público tiene estas características. En el caso que estamos estudiando, es una alta inversión en salud, el financiamiento predominantemente, abrumadoramente público, todo integrado, el financiamiento y la prestación, todo está integrado, y hay un monopolio, solamente hay un prestador de servicios que es el propio ministerio. No hay opciones. Está centralizado, hay un rector único. Vamos a analizar las consecuencias de cada una de esas características. En resumen, la alta inversión en salud lo que genera, obviamente, son cosas muy buenas. Hay una alta disponibilidad de recursos, una oferta razonable, tanto de servicios personales como salud. Hay incluso no solamente disponibilidad de recursos, pero en el caso de recursos humanos, no así de otros recursos materiales y tecnológicos, donde ha habido un deterioro. Hay este fenómeno de un exceso que entonces se exporta y genera ingresos que favorecen la economía general del país y digamos, el poderío diplomático del país. El financiamiento predominantemente público, la segunda característica, tiene un gran aspecto positivo, que es un alto nivel de solidaridad. Obviamente, en el caso de Cuba, no es solamente la recaudación fiscal, es el hecho de que el gobierno cubano es también el principal actor económico. Entonces, los ingresos del gobierno son también por su presencia dominante en la economía misma. Otra cosa muy positiva es que hay cobertura universal de servicios integrales y hay altos niveles de protección financiera. Nuevamente, no hay muy buenos datos sobre la parte no oficial del sistema de salud, pero para la población en general no hay un problema de gastos catastróficos, o no parece haber. La tercera característica es la integración de los servicios con perdón, del financiamiento y la prestación con una prestación de monopolio. Esto tiene algunas consecuencias interesantes, algunas buenas y otras no buenas. Una muy buena es que hay bajos costos administrativos. Los costos de transacción es un sistema tan simple que no hay muchos costos de transacción. Un problema, sin embargo, es que no hay libre elección del prestador, y yo argumenté ayer que eso es, en primer lugar, un derecho humano fundamental, y en segundo lugar genera incentivos, y en ausencia de libre elección lo que hay es un sistema altamente burocratizado, donde no hay incentivos ni para la calidad ni para la eficiencia. Y no hay ningún mecanismo de respuesta a las demandas de los usuarios. Cuando esto no nada más es el caso, en todo monopolio uno observa esos efectos indeseables. Por eso los monopolios en general no son muy buenos, porque no hay incentivos para la calidad y la eficiencia, y no hay ningún incentivo para responder a las demandas de los usuarios, quienes no tienen opciones, no tienen otras opciones. La prestación centralizada, la tercera característica, tiene estas consecuencias.
Eh, es difícil, sobre todo en un sistema altamente burocratizado o rígido, responder y adaptarse a las circunstancias locales. Hay respuestas tardías a las demandas. Y lo que mencioné ayer, cuando son sistemas muy centralizados, no hay incentivos para desarrollar capacidades locales. Todo viene del centro y tampoco hay un gran sentido de pertenencia por parte de los prestadores locales. Los médicos, las enfermeras pueden ser reasignados a distintas partes del país o incluso al extranjero y no hay ese sentido necesariamente de pertenencia local, que sobre todo para los servicios comunitarios es importante. Con un ente rector único, la siguiente característica, hay el problema serio de que no hay contrapesos. Y francamente, si yo regulo y superviso y evalúo, pero también presto eso que va a ser regulado, supervisado y evaluado, es muy difícil pensar que no hay un conflicto de interés. Si la misma ente presta el servicio y es responsable de decir si el servicio fue bueno o malo, hay que suponer que hay un sesgo inherente a esa combinación de funciones. Eso hace también que no haya transparencia y ausencia o debilidad de mecanismos de rendición de cuentas y muy pobre evaluación. No hay evaluación independiente. Eh, Alguien dijo alguna vez que la autoevaluación termina siempre en autoengaño, ¿no? Porque así está en la naturaleza humana que no seamos muy críticos de nosotros mismos. Entonces, este resumen produce, y aquí están en verde cosas positivas, aspectos positivos, digamos positivo quiero decir que contribuyen a un buen desempeño, y aspectos que en rojo que contribuyen a un mal desempeño. La cobertura universal y los altos niveles de protección financiera obviamente son aspectos muy positivos del modelo, pero las limitantes serias es la ausencia de libertad de elección, la ineficiencia, la falta de incentivos, la insensibilidad, eso se culmina en condiciones de salud, yo diría, mixtas. Eh, en las etapas tempranas de la transición epidemiológica, donde las principales causas de mortalidad son enfermedades, sobre todo infecciosas, agudas, en niños y muertes maternas, Cuba tiene muy buenos indicadores, pero conforme avanza la transición epidemiológica y tenemos más un desplazamiento hacia causas crónicas no transmisibles y hacia mortalidad más centrada en los grupos mayores de edad, las limitaciones del modelo hacen que los resultados allí sean pobres, el desempeño no sea muy bueno. Ok, entonces déjenme hacer una pausa para ver si en términos del modelo de monopolio público hay alguna pregunta o comentario. Sí, por favor. Muchas gracias. Pues nuevamente, muy buenos días, doctor. La pregunta que yo tengo respecto al modelo que nos acaba de compartir es, ¿sabe si en el ámbito de el modelo cubano se tienen también entrega de recursos directos a la población para hacer gestiones a nivel, ¿cómo lo decía? Municipal. Bueno, vamos a decirlo municipal porque pienso en la parte de México. Para que ellos se hagan cargo de ciertas actividades relativas a la operación de los servicios de salud. ¿Eso también sucede allá? No estoy seguro de que, en términos de trabajo de participación comunitaria Ajá. de promotores de salud, Ujú. eh, estoy seguro que hay promotores de salud. Si son remunerados o no, no lo sé. ¿Tú sabes, Octavio? No es un aspecto del que se escriba mucho, pero porque de hecho es un sistema altamente profesionalizado. Al principio de la Revolución Cubana hubo un objetivo de producir muchos médicos. Hubo una inversión importante, un deseo de superar los rezagos históricos que había y eventualmente eso se convirtió en un exceso de médicos. Eventualmente se le encontró una salida muy ventajosa para el país, no necesariamente para los médicos mismos, que fue exportarlos.
y usarlos para generar divisas. Eh, entonces, si bien estoy seguro que hay brigadas y otros mecanismos de participación comunitaria, no es el hecho más sobresaliente del sistema, porque está altamente profesionalizado entre médicos y enfermeras y otros profesionistas de la salud. Ok, Pero es gracias. un buen punto a investigar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inventario? Muy bien, si no, vamos entonces al tercer modelo, que es el más común en América Latina y en muchas otras partes del mundo, que es el modelo que hemos llamado segmentado. Y en esta misma imagen, y con los cuatro modelos, el segmentado pues es este. Es la mayoría de los países latinoamericanos. Este se caracteriza por integración vertical de funciones, las funciones no están separadas, pero la población está segregada. Entonces, hay distintas instituciones o grupos de instituciones que hacen todo, regulación, financiamiento y prestación, pero cada una para un grupo separado de la población. Y en el diseño, no en la operación real, son segmentos aislados. O sea, en la vida real hay una enorme permeabilidad y la gente no se limita a usar los servicios de otro segmento, aunque eso usualmente lo hace a base de pagar nuevamente por la atención que quizás ya financió. Entonces vamos a describirlo. El día de mañana será importante porque hoy lo vamos a limitar a la descripción, pero mañana va a estar, vamos o el doctor Gómez Dantes lo va a centrar la primera parte en muchas de las propuestas de desegmentación, porque sí creo que hay un consenso de que el problema principal de estos sistemas es la segmentación. La segmentación, como vamos a ver, tiene consecuencias eh, eh, importantes. Vamos a, obviamente, usar el caso de México, porque, por obvias razones, porque estamos aquí, porque es el que mejor conocemos y es el más relevante, pero, pero la imagen, aunque cada país tiene variantes, no es muy distinta. México, sin embargo, por el pasado corporativista que sigue presente en el sistema de salud, es un caso, yo diría, extremo de segmentación. Eh, Así es que es uno que conviene estudiar. Esquema resume nuevamente, y si lo comparan con el esquema que presenté sobre Cuba, es muchísimo más complicado, porque hay más opciones. El problema es que dentro de cada segmento no hay mucha opción para las personas que tienen derecho a ellos. Entonces tenemos tres segmentos principales: la seguridad social, la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como estatal, y el sector privado. Estos son los tres grandes fondos. La seguridad social con una estructura tripartita, la Secretaría de Salud a nivel federal, integrando, porque la parte de recaudación es muy débil a nivel de los estados, casi todo lo hace en términos de integrar los fondos o recaudar los fondos, lo hace el gobierno federal, y en el sector privado es directamente, fundamentalmente los hogares que pagan en el momento o compran seguros privados, y ahí es donde intervienen algunos empleadores crecientemente, bueno, un número creciente de empleadores compra seguros privados o al menos subsidia o paga parte de un seguro privado para sus empleados. Es una condición atractiva. Eso ocurre tanto en empleadores públicos como privados, irónicamente. Eh, Aún así, México, de los países latinoamericanos con sistemas segmentados, es de los que tiene menos cobertura por seguros privados. Muy diferente en países como Chile, como Brasil, como Argentina. Privados, algunos con ánimo de lucro y otros sin ánimo de lucro, pero entes privados que administran, que recaudan y administran los fondos. México destaca porque la mayor parte del gasto en este sector privado, o sea, del sistema, en el segmento privado, es gasto directo de bolsillo. Eh, Hay una serie de administradores que todos los conocemos, que reciben estos fondos, cada uno para su población: el IMSS para los asalariados del sector privado de la economía, excepto industrias especiales como la petrolera, el ISSSTE para los trabajadores asalariados del sector público,
Y luego Pemex mantuvo, hubo un momento en que la segmentación era aún más extrema y había servicios separados para los trabajadores electricistas, y originalmente incluso para los maestros. Los maestros se integraron al ISSSTE, o el ISSSTE se expandió de los maestros a otros burócratas, y los de la CFE se integraron al Seguro Social. El poderío del sindicato de Pemex es tal que, a pesar del intento del gobierno federal de que se pasaran al Seguro Social para que hubiera un solo sistema de aseguramiento social para los trabajadores de la industria, se resistieron y aún hoy en día tienen condiciones muchísimo más favorables. Es realmente una élite dentro de los trabajadores industriales. Eso no es malo si tuviéramos el objetivo de llevar a todos al mismo nivel. No se trata de bajar el nivel de los de Pemex, pero el hecho descriptivo es que el gasto per cápita, la dotación de recursos por persona, etcétera, es muchísimo más generoso que para el resto de los trabajadores industriales, y no digamos para los trabajadores del sector público, y no digamos para los no asalariados. Aquí están también, en otros, lo más importante son las instituciones de seguridad social de las Fuerzas Armadas, que tienen una lógica y dinámica diferente. Y eso, de hecho, eso no es malo, porque la vida de las Fuerzas Armadas, los riesgos, es una población, no es una población representativa de la población general. Hay jubilación forzosa, es una población donde hay pocos niños y pocos adultos mayores, tienen otro tipo de riesgos, es una parte de la sociedad donde creo que es más justificado tener instituciones separadas. En todo caso, representan una fracción pequeña del sistema total de salud. Y finalmente, los beneficiarios, que son la base de la segmentación, es aquí los trabajadores asalariados del sector informal de la economía, del sector donde hay asalariamiento, y sus familias. Para este segundo segmento ha sido la población no asalariada, muchos de ellos, que algunos de ellos son pobres y otros son clases medias y altas. En teoría, el sector privado atiende a estas clases medias y altas, pero como los muestran estas flechas, hay mucha filtración y muchísimos trabajadores que ya contribuyeron sus cuotas para su seguridad social acaban pagando nuevamente al acudir a prestadores privados. O sea, se estima en el caso del IMSS que quizás hasta 30% de la demanda se satisface en el sector privado, o las instituciones de más alto nivel de la Secretaría de Salud, los institutos nacionales de salud. Igualmente, no es cierto que los servicios privados son solamente para gente de clase media y alta. Hay todo un sector privado muy enfocado en la población de menores ingresos. Sobre todo en las áreas urbanas, y en las áreas rurales, por supuesto, hay una diversidad de esquemas terapéuticos y de prestadores tradicionales que en su mayor parte son privados. Pero este es el diseño del sistema. Las consecuencias en el caso de México es que los indicadores de salud no son los mejores de América Latina. La esperanza de vida está un poco por abajo del promedio, y esto es antes de la pandemia. Entonces, espero que ya para el año que entra vamos a actualizar esto, porque me temo que la brecha es aún mayor, dado que México tuvo uno de los mayores pérdidas de esperanza de vida al nacer después de la pandemia por la mortalidad en exceso. Desde luego, el gran problema aquí de México, prevalencias de obesidad y sobrepeso mucho mayor, o sustancialmente mayor que en América Latina. Tabaquismo es un área donde México, de hecho, ha tenido políticas sostenidas y consistentes, muchas de ellas originadas en investigación aquí del Instituto Nacional de Salud Pública, pero en diabetes seguimos teniendo una de las tasas más altas en el mundo. La mortalidad infantil está abajo del promedio latinoamericano, pero para un país del tamaño y el nivel de desarrollo económico sigue siendo alto, igual que la mortalidad materna. Y en estos indicadores de calidad de la atención a los adultos, pues tampoco son muy buenos, ¿no? Esta tasa por cáncer de mama no es quizás lo que deberíamos de aspirar. Eh,
Y aquí ya los indicadores de cobertura y financiamiento y recursos, pues esta quizás es una sobreestimación, eh, porque nuevamente esto fue antes de la desaparición del Seguro Popular. Entonces sabemos que esto sin duda alguna está muy por abajo ahora. El gasto de salud también bajó como porcentaje del PIB. eh, 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 este posiblemente no ha cambiado mucho, pero este sí también ha bajado. Está ahora abajo del 50%, me refiero al gasto público como porcentaje del gasto total, y hay un enorme problema de insuficiente dotación de recursos humanos en relación al tamaño de la población. Eh, muy dramático, por cierto, en el caso de las enfermeras. No tanto comparado con el resto de América Latina, con los médicos, de hecho está ligeramente arriba, pero en el caso de las enfermeras sí tenemos un problema muy notable, aún comparándonos solamente con en la población de América Latina. Eh, Aquí están resumido ciertas reglas de los servicios que están cubiertos. En ningún caso, excepto antiguamente, ya no existe el Seguro Popular, los beneficios eran explícitos. Es esa, de hecho, ha sido una diferencia y mañana, al ver los modelos de segmentación, una de las tendencias que ha habido es hacer los beneficios explícitos. Por los beneficios nos referimos a los servicios cubiertos. Si uno ve, por ejemplo, la ley del IMSS o la forma en que están estructurados los servicios de Pemex, básicamente dicen que está cubierto todo para todos. Este, no hay ningún sistema de salud del mundo, ciertamente no con esos niveles de gasto en salud, pero aún en los países de la OCDE, que pueda dar todo lo que es médicamente necesario. Ni siquiera estoy hablando de que en la mayoría de los sistemas de salud del mundo, muchísimos de los servicios que se ofrecen no tienen valor ni están sustentados en evidencia, a pesar de que consideramos que la medicina es una práctica basada en ciencia. Eso es cierto quizás para el 90% de los servicios, pero hay una proporción no desdeñable de prácticas prescriptivas que no tienen ningún fundamento ni ningún valor. Eh, por ejemplo, la prescripción de suplementos vitamínicos para gente que está bien nutrida. Simplemente no hay razón, pero son prácticas atávicas que se mantienen. También hay muchas cosas que se hacen en los servicios de salud que quizás se dudaría en considerarlos una prioridad social, pueden ser bienes de consumo privado, como por ejemplo muchas intervenciones de carácter estrictamente cosmético. No minimizo el valor que eso tiene para la sensación de bienestar o incluso la salud mental de algunas personas. Simplemente estoy diciendo que tienen casi un valor de consumo privado, es como comprarse un coche elegante o otras cosas, ¿no? Entonces, quitando todo eso, aun si dejamos lo que sería médicamente necesario, o sea, dirigido a prevenir, diagnosticar, tratar alguna enfermedad o factor de riesgo o modificar los determinantes sociales de la enfermedad, ese núcleo duro, que es la mayor parte de lo que hace el sistema de salud, de servicios médicamente justificables o necesarios, ningún país puede cubrir todo para todos. Todos los países ejercen algún nivel de racionamiento. Esta palabra no nos gusta, pero eso es lo que hacemos. Cuando se dice todo para todos, pero para la señora que se fracturó la cadera, hay una lista de espera de 9 meses. Pues esa es una forma de racionamiento. Seguramente esa paciente no va a tolerar el dolor y la discapacidad y se va a ir a un prestador privado. Por eso hay toda esa salida. Hay también barreras, no nomás en materia de espera, y eso no nomás es en México, ¿eh? Las listas de espera es un grave problema en el Servicio Nacional de Salud en Gran Bretaña. Cualquier sistema que no hace prioridades explícitas se expone a eso, a que se introduzcan mecanismos de racionamiento burocrático, barreras no explícitas. Este, si los consultorios a los que tengo derecho están abiertos justo nada más a las horas en las que yo estoy en el trabajo, pues no tengo más remedio que ir a otro lugar y volver a pagar. Hay muchas formas de racional,
Todas esas son muy negativas porque no son explícitas, no son transparentes. La mejor forma de fijar prioridades no es poner barreras burocráticas, sino es ser explícito y ofrecer un marco ético que sea sujeto de la deliberación social para ponernos de acuerdo como sociedad si no alcanza todo para todos al mismo tiempo. No es que otras cosas no se vayan a cubrir, pero ¿por qué empezamos y por qué seguimos? Empezamos pagando los tratamientos de última generación eh, en inmunoterapia para un cáncer muy raro que afecta a una proporción y que cuestan eh, millones de pesos ese tratamiento, o primero nos aseguramos que todos los niños tengan todas sus vacunas. No es que el acceso a ese tratamiento no sea importante, pero vamos a llegar a eso cuando tengamos asegurado que las cosas de más costo-efectividad que afectan a más gente estén ya cubiertas. El Seguro Popular sí hizo eso, sí creo, de hecho, y se han escrito estudios de caso, sobre todo en la literatura, sobre los aspectos éticos de la asignación de recursos, porque todas estas son decisiones muy difíciles, porque está uno implícitamente privilegiando ciertas no personas en lo individual, y ciertamente, y eso hay que ser muy cuidadoso, no grupos de población, hay que ser muy cuidadoso que no haya sesgos eh, de género, de raza y etnicidad, etcétera, al hacer estos esquemas. Pero sí hay una fila de espera según características del problema de salud. Y para el individuo que sufre ese problema de salud, eso no es ningún consuelo, ¿verdad? Quiere decir que eso posiblemente no va a estar cubierto. Son decisiones bien difíciles, políticamente muy complicadas, por eso muchos sistemas de salud prefieren no hacerlo, porque es más fácil decir todo es gratis para todos, muy atractivo en una campaña electoral, aunque ya a la hora de la verdad implique diferimientos, trato malo, cuotas de recuperación, pagos por debajo de la mesa, todos los elementos que distorsionan. Este modelo que es muy característico de los sistemas segmentados y ciertamente del monopolio público, es una regla de asignación que yo le he llamado la regla del son de la negra. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en materia de salud, en materia de amor es muy difícil, pero en materia de salud es verdaderamente muy difícil. Hay cosas que realmente no pueden esperar. Mejor vamos a ponernos de acuerdo en qué son las cosas que no pueden esperar, vamos a ponerlos al frente de la fila y vamos a ir creando un mecanismo sustentable de expansión del financiamiento, de control de costos para ser eficientes, para que alcance para todos. Eso es un mecanismo más razonable. En México ya no existe, sí existía, pero ya no existe. Ahora todos son eh, beneficios no explícitos. Eh, en todo, en medicamentos y en todo lo demás, pero ciertamente en los servicios. Eh, eh, hay aquí sí, perdón, aquí, de hecho, en el caso de los servicios de las secretarías, hay las llamadas cuotas de recuperación, que realmente es una especie de copago. El Seguro Popular intentó eliminarlos, entonces esto es un error. Sí hay copagos, llamadas cuotas de recuperación, que yo siempre me he preguntado a quién se le ocurrió este término, porque, o sea, ¿de qué te estás recuperando? Tu función es darle servicios a la gente. ¿De qué te estás recuperando? O sea, parece que los usuarios por usar los servicios le causan un daño a la institución, ¿no? Entonces hay que recuperarse de algo. Ah, no, es recuperación de los costos. Pues sí, pero los usuarios ya pagaron los impuestos. O sea, no estás recuperando nada. Estás dándole algo que los ciudadanos te pagaron a través de sus impuestos. Entonces, es una palabra muy cargada ideológicamente, pero la seguimos usando y desgraciadamente estamos viendo el regreso de las cuotas de recuperación, porque la combinación de no tener beneficios explícitos, ser explícitos en que este es un mecanismo de aseguramiento que protege financieramente a la gente, como era explícito en el Seguro Popular, el no tener esos elementos invariablemente conduce a que las instituciones tengan que poner estas llamadas cuotas de recuperación o copagos, aún las instituciones públicas.
Por eso es lo que yo he estado insistiendo. Lo que define el carácter público-privado de un sistema de salud no es la prestación, sino es el financiamiento. Cada vez que en una institución pública ponemos copagos elevados, no los que son reguladores, o copagos cuya función es ayudar a financiar la operación de todo el sistema, como son las cuotas de recuperación, eso es, eso es gasto privado, aunque se ejerza en una institución pública. Y eso hace que ese sistema sea menos público o más privado. Esa es la verdadera privatización. No tener prestadores que pertenecen a una ONG, no incluir en un esquema como el Seguro Popular a los médicos que están organizados en pequeñas microempresas de prestación de servicios médicos. Eso no es privatización. Privatización es cobrarle a alguien en una institución pública para que pague de su bolsillo. Entonces hay que tener eso claro y es algo que es muy común no nomás en México, sino en estos modelos. Eh, Eso hace que el porcentaje, y esto nuevamente está peor ahora que esto, pero son porcentajes muy altos del gasto de bolsillo como gasto, como porcentaje del gasto total. Eh, en general, en los distintos segmentos, excepto el segmento privado, todos son médicos asalariados. Es un poco el modelo segmentado que ha evolucionado en México, es como tener varios modelos de monopolio público, pero cada uno para una clientela específica. Y no totalmente monopólico por la permeabilidad, es un cuasi monopolio, es una multiplicación de cuasi monopolios públicos, cada una para un grupo de trabajadores. Cuasi porque la gente sí se puede ir al sector privado o a otra institución, pero sí paga nuevamente y no está prohibida la práctica privada, desde luego. Pero tiene muchas características al interior de cada segmento. Al interior del IMSS es como un pequeño modelo de monopolio público. Al interior del ISSSTE, al interior de Pemex. Así funciona. Sobre todo para la seguridad social. Pero con esa válvula de escape. De hecho, en las instituciones le llaman la válvula de escape, porque saben que si los derechohabientes ante este racionamiento que dije, como son los tiempos de espera excesivos, los diferimientos, etcétera, se provee una válvula de escape para que la institución, el IMSS, digamos, ya no tenga esa presión de demanda, pero eso se hace a costa del beneficiario, del derechohabiente, que ahora tiene que volver a pagar por su atención. Este, y la presupuestación para los hospitales que están dentro del sector público, pues son inerciales. Eh, en el segmento público, obviamente, es lo contrario, es pago por servicio. Los seguros privados casi todos tienen esquemas de pago por servicio, no tienen esta gerencia o gestión de la demanda. Entonces, por eso digo que es una especie de multiplicación o cuasi sistemas de monopolio público, pero con poblaciones específicas. Finalmente, los servicios de salud pública están sobre todo concentrados en la Secretaría de Salud, aunque con participación de las otras instituciones, sin duda alguna, eh, y desde la descentralización, con muchas de esas funciones delegadas a los servicios estatales de salud. Entiendo que aún para los servicios de salud pública hay un movimiento de recentralizar. Algunos servicios deben estar centralizados, como la vigilancia epidemiológica, en su diseño y ejecución, pero obviamente la ejecución misma está descentralizada, la vigilancia tiene que darse a nivel local. Este, entonces, esto creo que está ahora un poco en flujo, en discusión en México, pero típicamente esa parte, la parte de la prestación de servicios de salud pública, se le entrega al segmento que cubre el Ministerio de Salud. Esos ministerios de salud típicamente tienen esta responsabilidad y luego la prestación de servicios a la persona, de servicios clínicos, a los trabajadores no asalariados. Por eso, la actual Secretaría de Salud se llamó, cuando se creó, Secretaría de Salubridad, era esto, y asistencia, que era la parte de atención con un modelo asistencial a la gente pobre, que en su mayoría eran no asalariados. Eh, la rectoría, desde la administración del doctor Soberón, en que explícitamente se descentralizó la prestación de servicios de primero y segundo nivel,
para que la Secretaría Federal se concentrara en funciones de rectoría. Se reorganizó de manera dramática la Secretaría de Salud, se creó una subsecretaría de regulación sanitaria, un área que no existía. Como subsecretaría había direcciones generales y se hizo un esfuerzo de sistematización muy avanzado para su época, que subsiste hasta la fecha, diferenciando espacios de la regulación sanitaria. Este, y eso, el siguiente paso que se dio fue en el año 2001, cuando a partir de esa subsecretaría se creó la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que ha sido un modelo internacional, con la idea de darle autonomía de gestión, es un órgano público desconcentrado, autonomía de gestión nuevamente para evitar los conflictos de interés y para despolitizar la acción regulatoria. O sea, si hay un consenso entre los expertos en la administración pública, es que la regulación no debe estar, los órganos regulatorios, la razón fundamental de que no estén dentro de las administraciones centrales de los ministerios o, en nuestro caso, secretarías, es que esas secretarías de Estado, por definición, tienen un carácter político. Y la regulación no puede ser efectiva si se politiza. Si, si yo empiezo a, no sé, otorgar permisos, por ejemplo, para vender cierto medicamento en base a lealtades políticas, eso distorsiona y hace no solo inefectiva, sino contraproducente la acción regulatoria. Entonces, en todos los países avanzados se ha separado esa función desde el punto de vista administrativo, sigue siendo una función del nivel nacional, sigue siendo una función pública, pero la descargan órganos autónomos que están blindados de influencias políticas y desde luego influencias económicas para evitar la corrupción. Pero ahí hay dos formas de corrupción: la corrupción cambiando decisiones de regulación por lealtades políticas y la que el intercambio es por dinero. Esa fue la lógica de tomar la subsecretaría, que era una subsecretaría altamente profesional, no estoy de ninguna manera sugiriendo que tuviera esos problemas. Pero para evitarlos, en el futuro, se crea la COFEPRIS como un órgano desconcentrado, no descentralizado, desconcentrado. Es parte de la Secretaría de Salud, pero tiene autonomía de gestión. Y con un modelo ya no de un individuo, el subsecretario, sino un grupo colegiado llamado la comisión, ¿no? Los comisionados es un grupo plural, lo cual también es una forma de reducir los riesgos de la corrupción o la influencia política. Todas esas, eh, la COFEPRI fue nada más poner a la Secretaría de Salud al día en lo que son las mejores prácticas regulatorias en todo el mundo. Y de hecho, llegó a ser un ejemplo modelo en muchos países del mundo, porque eso es común en los países avanzados. Estados Unidos tiene la FDA, la Food and Drug Administration, tiene esas características. La Unión Europea tiene la Agencia Europea de Medicamentos, sobre todo para medicamentos, en el caso de salud es súper importante tener una entidad que evalúe y apruebe medicamentos estrictamente sobre base de pruebas científicas, sin ninguna otra consideración. Entonces, esa independencia es muy importante y es la que había estado a cargo hasta la fecha, aunque hay propuestas eh, eh, para integrarla dentro de la burocracia central, lo cual, más allá de cuestiones ideológicas, tiene estas serias desventajas. Iría a contrapelo de lo que se considera mejores prácticas en materia regulatoria. Entonces, en resumen, estas son las características del modelo. Vamos a ver ahora sus consecuencias. Como han visto, hacemos la parte descriptiva. Luego ya resumimos en las características y las consecuencias de las características. Hay una inversión variable, hay financiamiento público y privado. El financiamiento público es desigual entre los segmentos. Está integrado el financiamiento y la prestación al interior de cada segmento. Hay diferentes reglas de elegibilidad entre los segmentos, es casi la definición de ser segmentado. La inversión variable tiene muchas consecuencias, que es que realmente introduce unos niveles de desigualdad terribles.
Antes de las reformas del 2003 que condujeron a la creación del sistema de protección social en salud, el gasto per cápita, con, con recursos derivados de impuestos federales en México, era 3 veces más en el IMSS que en la Secretaría de Salud. Esto es quitando las cuotas obrero-patronales, que realmente son un impuesto al trabajo, porque no son voluntarias, son obligatorias, las cobra un ente público que es el Seguro Social, no las cobra Hacienda, pero realmente es un impuesto. Tiene todas las características de un impuesto, excepto que el que las cobra no es la Secretaría de Hacienda. Este, Aún así, si vemos nada más lo que son realmente impuestos, la asignación era 3 veces mayor. Y ahí lo que pasó eh, eh, fue que eh, el, las reformas muy deseables y muy buenas del 97 a la ley del IMSS cambiaron el esquema financiero para el seguro de enfermedades y maternidad. Hasta entonces se financiaba preponderantemente por las cuotas obrero-patronales, 95%. Lo dije esto el primer día. Esa reforma elevó el porcentaje que viene de impuestos federales aproximadamente una tercera parte y creó una asignación uniforme por beneficiario dentro del IMSS. Fue la forma de introducir ese pago que luego en la reforma de 2003 ya se llamó la cuota social. Eso era un buen principio, o sea, el gobierno federal pone un monto fijo por cada persona que se afilia. Eh, el problema que eso creó fue un problema de injusticia fiscal brutal, porque en ese entonces el IMSS cubría oficialmente al como 35% de la población, 40% máximo, pero esa cuota social la pagábamos todos, todos. Impuestos sobre el ingreso, cada vez que comprábamos algo y pagábamos IVA, un cacho de eso que pagábamos iba a financiar un seguro que solamente cubría a los trabajadores asalariados del sector privado de la economía y a sus familias, o sea, como 35-40% de la población. Eso creó una injusticia fiscal. Y fue ese análisis, de hecho, con el que persuadimos a la Secretaría de Hacienda de apoyar las reformas a la ley de salud. No fue diciendo que la salud es lo más importante, fue mostrando que aquí había un tema de inequidad fiscal brutal. Este, y por eso la ley del 2003 copió al pie de la letra las disposiciones en la ley del IMSS, porque hay una fórmula en términos de salarios mínimos, y ya no me acuerdo los detalles, pero hay una fórmula, había una fórmula, se creó una fórmula en el 97 para el cálculo de esa cuota social. Se tradujo así, letra por letra, a la Ley General de Salud, para que la misma fórmula se le aplicara a la gente que no tenía un empleo asalariado, o sea, la llamada población abierta. ¿Con cuál premisa ética? Pues la premisa de que la vida de todas las personas vale igual, no depende de que tengan un trabajo asalariado o no asalariado, valen lo mismo. Y si valen lo mismo, entonces a la hora de asignar los recursos de todos, no son los recursos del gobierno, son los recursos de todos los ciudadanos, porque todos, hasta los llamados informales, pagan impuestos, por ejemplo, impuestos al consumo como el IVA. Entonces esos recursos de todos se asignan sobre un principio de igualdad total. Seas rico, pobre, asalariado o no asalariado, es la misma cuota social. Del norte, del sur, no importa, del campo, de la ciudad, es la misma cuota social. En 2007 se reformó la ley del ISSSTE y se volvió a tomar exactamente el mismo lenguaje en la ley del ISSSTE. Entonces, ese fue un ejemplo de los pocos que hay, pero muy importante, que mucha gente no sabe de esto porque son ya los detalles, de una auténtica política de Estado, porque fueron 3 administraciones de 2 partidos políticos diferentes, en 97 en la ley del IMSS, en 2003 en la Ley General de Salud, en 2007 en la ley del ISSSTE, que decidieron adoptar las mismas reglas para asignar este componente. No es todo el gasto de los 3 seguros, pero es una parte muy sustancial la cuota social. Y eso fue que cerró esta brecha. Entonces mañana vamos a ver que esta es una de las formas de segmentar un poco los sistemas y sobre todo combatir este problema. Este es un problema social porque hace que el sistema de salud, en vez de ser un mecanismo para reducir las desigualdades sociales,
se vuelva un multiplicador de las desigualdades sociales. Y eso es la perversión total del sistema de salud. Entonces, quizás es uno de los aspectos más complicados. Luego hay un financiamiento público y privado y nuevamente esto genera financiamientos desiguales y luego estos niveles muy desiguales de protección financiera entre instituciones. Entonces, cuando hicimos el análisis para establecer el Seguro Popular, para persuadir primero a la Secretaría de Hacienda, en primer lugar, al presidente de la República y luego al Congreso, que era un Congreso plural, de hecho ningún partido tenía mayoría, tuvimos que hacer un acopio de muchos estudios y datos para demostrar, por muchas de estas cosas no las ve la gente. El gasto catastrófico tiene un problema y es que, excepto en grandes epidemias o catástrofes de gran magnitud, aunque todos algún día nos vamos a enfermar y muchas de esas enfermedades van a ser muy graves, vamos a tener una enfermedad catastrófica porque todos nos morimos, una enfermedad o accidente. Esa situación es una situación a lo largo de una vida, pero en un momento dado, en un corte en el tiempo, solamente una minoría de la población está enfrentando enfermedades o accidentes graves. Una minoría pequeña, gracias a Dios, que es pequeña, está enfrentando esa situación. Y entonces el gasto catastrófico tiende a volverse invisible, no para las familias que lo sufren, pero en el agregado, la gente dice, bueno, yo voy al doctor y pago mis 15 pesos de consulta y a la farmacia a la consultorio de la farmacia. Y, bueno, sí, las medicinas han subido de costo, pero me cuesta. El gasto público no catastrófico es muy común. El gasto catastrófico no es tan visible para los que no lo sufren. Y los que lo sufren es una minoría. En México esa minoría está creciendo porque se quitó el mecanismo de protección financiera. Pero entonces, hacer la argumentación política de por qué había que enfocarse en la protección financiera necesitó muchos estudios. Y fue cuando se pudo hacer, en colaboración con la Fundación Mexicana de la Salud, este análisis de cuentas nacionales de salud. De hecho, México fue el primer país fuera de los países de la OCDE que hizo un ejercicio de cuentas nacionales de salud y para sorpresa de todo el mundo nos encontramos pues, que había casi 4 millones de familias que cada año experimentaban gastos catastróficos o empobrecedores por motivos de salud. Y ya cuando uno dice son 4 millones, eso sí es impactante, porque ninguno de nosotros conoce a 4 millones de familias. Entonces hay que agregar eso en datos, en estadísticas confiables, con metodologías rigurosas, para poder promover el tema de protección financiera. Que, digo, yo revisé todos los programas nacionales de salud. Antes del de 2001, no había un objetivo explícito de reducir o de otorgar, elevar la protección financiera y de reducir los gastos catastróficos. No era un objetivo explícito en la Secretaría de Salud. Obviamente en la fundación del IMSS, ahí estaba, pero no en los otros, como si los pobres no tuvieran enfermedades graves y no perdieran todo su patrimonio pequeño, aunque sea muy pequeño, y no se endeudaban de por vida con tal de pagar el tratamiento de un miembro de una familia, ¿verdad? Entonces, este es otro de los temas muy perniciosos, sobre todo porque estas divisiones, por cierto, se dan simplemente entre grupos ocupacionales, asalariados y no asalariados. Luego, adentro de cada segmento están integrados. Esto genera muy altos costos administrativos y multiplica los efectos del monopolio público, pero dentro de cada segmento. No hay libre elección, hay ausencia de incentivos a la calidad, lo que acabamos de ver para el modelo de monopolio, insensibilidad. Pero, al menos en el de real monopolio público, los costos administrativos son muy fáciles porque solamente hay un ente. Aquí, como hay múltiples segmentos, los costos son muy altos y hay alto grado de duplicación de infraestructura. O sea, lo vemos, ¿no? El derechohabiente de una de las instituciones de seguridad social que requiere servicio de alta especialidad, donde hay un hospital de la otra institución o de los servicios estatales en la misma localidad,
pero lo mandan a la Ciudad de México porque ahí es donde está el servicio de alta especialidad del otro sistema. Entonces se produce una duplicación y triplicación de la infraestructura, o sea, un uso muy ineficiente de los recursos totales. Y obviamente esto es casi inherente a los segmentos cuando sobre todo se basan en consideraciones eh, eh, ocupacionales. Hay, hay una situación terrible desde un punto de vista ético nuevamente. Vivimos en estos países que tienen sistemas segmentados, la condición de ciudadano de ese país, ciudadano entendido como lo he definido, como un residente legal del país, no es suficiente para tener acceso a una institución pública que se financia con dinero público, dinero de todos. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, en México, fuera de que tener una emergencia, hay un número chico de prestaciones como vacunas y en algunos lugares atención del parto, cosas, pero para la gran mayoría de las causas de demanda, si uno va a una institución del IMSS, que es una institución pública, son clínicas públicas, se financian con dinero público. No me basta mi condición de ciudadano, sino que tengo que demostrar algo más. ¿Ok? Es como si para ejercer los derechos políticos, como decía yo en la primera clase, tuviera que demostrar que trabajo en cierta empresa o en cierto sector de la economía, que soy asalariado o no asalariado. Es un sistema que además de que genera altísimos costos administrativos, con pocas ventajas, erosiona la cohesión social de manera terrible, porque que lo excluyen de una institución pública, o sea, estos sistemas típicamente la primera intervención que se le hace al usuario que llega a demandar servicios es una biopsia de cartera en las instituciones de la seguridad social es para ver si tiene su credencial y en las instituciones privadas para ver si tiene tarjeta de crédito. Pero si la biopsia de cartera da un resultado negativo, el servicio se niega. Y eso, nuevamente, una de las grandes funciones de un buen sistema de salud es contribuir a la cohesión social. Y esto hace todo lo contrario. Eso disuelve los lazos de solidaridad que ayudan al desarrollo social. Lo mismo con niveles de calidad, beneficios diferentes, etcétera. O sea, simplemente introduce desigualdades eh, que deberían ser insostenibles o inaceptables en una población. Entonces, este es el resumen. Las consecuencias, aquí sí, casi todo, bueno, no casi todo, todo está en rojo. O sea, estos sistemas no tienen un solo beneficio, un solo aspecto positivo. Por eso, este modelo, que es el que domina en América Latina y al que lamentablemente hemos regresado, debería ser prioritario ver cómo superamos la segmentación. El problema grave es la segmentación, con todas estas características que he dicho. Y mañana vamos a empezar con el doctor Gómez Dantes para ver, dado que es un sistema tan malo y todo el mundo está de acuerdo que es malo, de hecho no se discute, yo no he visto a nadie que defienda esto, pero por inercia o por tradiciones o por factores políticos o ideológicos o conveniencia de corto plazo para proteger a ciertos grupos, como fue el caso cuando Pemex no se pasó al IMSS, por razones que no tienen que ver con la esencia de un sistema de salud, sino con otros objetivos sociales, eh, muchos de ellos muy cuestionables en una democracia, como privilegiar a ciertas clientelas políticas en vez de a otros grupos de población, por las razones que sea, el hecho es que digamos, cuando se analiza de fondo, estos sistemas no tienen ninguna ventaja. Se mantienen por inercia, por conveniencia política, eh, por resistencia al cambio, por intereses creados. Pero por eso se requiere energía para modificarlos. Y mañana vamos a ver que de hecho en América Latina ha habido una serie de intentos muy interesantes para dessegmentar el sistema segmentado de salud. Eh, pero eso será el tema de mañana y yo ya no estaré aquí, pero estarán en manos altamente competentes con el doctor Gómez Dantes. Eh, hay un pequeño espacio para quienes quieran hacer alguna pregunta o comentario. Vamos a empezar aquí abajo y luego allá. Pasen. Gracias, doctor. Muy buen día a todos. Eh,
Ahorita la segregación es mucho más marcada actualmente en el sistema de salud. Está la Secretaría de Salud como rector, pero sin dinero, y está el Servicio Nacional de Salud Pública y está el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar, si bien está a cargo de la atención médica del paciente, no se puede separar a un individuo, como ya lo había mencionado, entre salud pública y enfermedad o atención médica. Porque si bien hay 32 programas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, que incluye sencilla, vacunas, VIH, que es la parte que se le deja a los secretarios de salud el día de hoy de estos 23 estados que se federalizaron, existe una separación de presupuesto en el cual el paciente diabético que le muerde a alguien, un perro, y requiere una vacuna y no tenemos fondo ni tenemos vacunas, pues requiere una atención médica en una unidad del IMSS Bienestar. Cuando llega a la unidad le dicen, no, pues que venga a ver la epidemiología estatal y que le pongan ellos la gamma globulina o las células Vero, etcétera, etcétera. Entonces, esa división ahora es mucho más marcada y complica y aumenta la demanda o la, el costo de operación de los servicios de salud. Entonces, pues vamos, eh, veo una inoperancia de los servicios de salud porque no está claro si un paciente del IMSS Bienestar va a poder llegar a nutrición o al INCAN. Hasta el momento, ahorita se tienen código cáncer, código sepsis, cosas que nos pueden permitir acceder a un Instituto Nacional de Salud con ciertos tipos de cáncer, pero no todos los cánceres. Entonces, un cáncer de colon no te lo acepta el INCAN, sino tienes una aportación como Estado, ¿no? Entonces, el único cáncer es cervicuterino y mama. Todos los demás, los leucemias, los linfomas, pues hay que buscar dónde te lo recibe. Entonces, es sumamente costoso. Entonces, veo esta plática que, que deberíamos de tener una administración en salud mucho más eficaz y mucho más, menos engordado el sistema administrativo. Tenemos una obesidad administrativa impresionante en los servicios de salud. Sí, esa es una de las consecuencias de los sistemas segmentados es esa. Sí, yo creo que lo que describe es el resultado esperado. Hay una también ley de hierro, ayer dije ley de oro, es ley de hierro de la administración pública. Y es que cuando uno ve consecuencias indeseables, hay que irse para atrás a entender cómo está diseñado el sistema, porque cada sistema produce los resultados para los que fue diseñado. El sistema está diseñado para producir esos resultados. Esos resultados no deberían de sorprendernos. Si tenemos un sistema segmentado que separa, que crea estas divisiones artificiales, por ejemplo, entre la salud pública y la... Yo decía ayer, el mejor predictor de que también le fue a los países en el manejo de la pandemia fue que también integrados estaban los servicios clínicos y los servicios de salud pública. Si uno diseña el sistema para separarlos, ya sabe uno que sea una pandemia o una situación como la que describe, va a haber malos resultados. Todo sistema está diseñado para producir los resultados que produce. Ahora, ese diseño, todo lo que tenemos que decir es por qué lo diseñamos así. Digo, no es que la gente sea estúpida, es que hay otras fuerzas que tenemos que entender, otros incentivos, inercias, etc. Entonces, el gran esfuerzo es el rediseño. Ese rediseño no se puede hacer si no empezamos con la pregunta fundamental. ¿Qué valores estamos defendiendo y qué resultados queremos que sean consistentes? Si el valor es todas las vidas valen lo mismo, muy bien. ¿Cómo diseñamos un sistema que haga eso posible? No es un sistema segmentado el que va a dar ese resultado. Entonces empieza uno. Todas las vidas quiere decir que no debíamos tener segmentación. Yo creo que si ahorita hiciéramos un foro entre todas las fuerzas políticas del país, yo dudo que sepan algo de salud, la gente de salud, que habría algún miembro de algún partido o formación política que diría, no, yo voto por la segmentación. Ninguno. Entonces hay que traducir, bueno, espero, no he puesto esto a prueba, todavía
Todavía hay capacidad de sorprenderse. A lo mejor alguien defiende la segmentación y piensa que es bueno organizar un sistema de salud de acuerdo a la condición laboral de las personas, que es lo que tenemos. Sistemas para asalariados, sistemas para no asalariados. Pero estoy casi seguro que gente con cierta formación, independientemente de su orientación ideológica o su militancia partidista, lo que sea, estarían de acuerdo en que no debemos tener segmentación. Entonces, ¿cómo superamos la segmentación? Entonces nos metemos a la discusión de los cómo. Hay dos formas de segmentar. Una es volverse un monopolio público. Ese sistema no está segmentado. La otra es moverse hacia un modelo público, es público, plural. O sea, yo también creo que ahorita nadie está proponiendo sistemas privados. La evidencia, y nuevamente no es por ideología, la evidencia es abrumadora de que el financiamiento debe ser público y eso hace que el sistema sea público. La diferencia es si queremos un sistema público monopólico o público plural. Esa es la diferencia, es una diferencia grandota. ¿Cómo podemos movernos de eso a diseñar algo que combine lo mejor de los dos en base a los resultados? Por ejemplo, se puede, una idea que yo sospecho estuvo detrás de la idea de crear el IMSS Bienestar, fue integrar la prestación alrededor del IMSS. De hecho, se puede, el modelo de Costa Rica que describí es un ejemplo de que sí se puede hacer sin segmentación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el IMSS Bienestar y el modelo costarricense? Es la segmentación. Pero si uno integra alrededor del IMSS o alrededor de lo que sea, manteniendo la segmentación, el modelo, el sistema seguirá siendo segmentado y no se habrá atacado el problema más serio que es la segmentación. No es que haya varios, el problema es que están segmentados, varios prestadores de servicios. Muchas gracias. Buen día, doctor. Yo quería preguntarle, y digo, para poner un poquito en contexto mi pregunta dentro de la política pública, digo, hay muchísimos autores, pero hay uno que es Charles Lindblom, que habla de un cambio, ¿no? Que busca la política pública y él propone o estudia dos métodos que creo dan contexto a mi pregunta. El primero es irnos por las ramas, es decir, modificar cosas no tan sustantivas, sino de forma gradual. Y el otro método es irnos a la raíz, ¿no? Que parece que todos estos temas que hemos visto, rectoría, financiamiento, prestación, pues son realmente la raíz del problema. Mi pregunta, obviamente, y por el contexto en el cual está el sistema público de salud en México, es si tomamos en cuenta este método de las ramas, es decir, irnos, digamos, por encimita, ¿qué elementos podrían incorporarse para que en un modelo segmentado exista la interoperabilidad, que muchas veces es lo que también frena a los usuarios a irse a atender a otros sistemas? Y no solo justo para la prestación del servicio, sino también pensaba mucho ahora que estaba presentando, es para la propia generación de información en salud para la toma de decisiones, porque muchas veces es muy complicado buscar información, buscar un indicador, habiendo tantos subsistemas de salud, ¿no? Es decir, la fuente es diversa. Y también en este contexto que vive actualmente el sistema de salud es cada vez más complicado porque el sistema de información en salud se ha ido rezagando, incluso hay indicadores que ya no pueden encontrarse ahí. Y justo me preguntaba qué elementos podemos incorporar, digo, pienso en el expediente único, por ejemplo, pero justo para generar información y también para hacer interoperable Sí. el sistema segmentado. No, es cierto, digo, lo ideal es poder ir a la raíz. Y por cierto, esas son las soluciones radicales, porque van a la raíz. Eso no quiere decir que tengan que hacerse de golpe, y demoliendo todo lo que existía, porque hemos llegado a definir radical como aquello que destruye lo que había antes. No, hay soluciones radicales, como fue, por ejemplo, la creación del Servicio Nacional de Salud en Gran Bretaña en los postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, que fue una solución radical, pero se tomó el tiempo que era necesario para hacerlo bien, sin dejar descubierto dejar descubierto a la planta actual en lo que sembrábamos y la nueva planta echaba sus raíces. Entonces, eh, eh, pero aún si no hacemos eso, desde luego que hay soluciones que mitigan
elementos de esto. Y quizás mañana se va a tratar algunas de ellas, pero concretamente en la experiencia de México, viendo la dificultad política de una desegmentación total, sí recurrimos a ciertos instrumentos administrativos para facilitar esa interoperabilidad, exactamente. Concretamente, y empezamos, por cierto, con los servicios de alta especialidad. Y sí se hizo un esfuerzo para crear un tabulador único para que los servicios de alta especialidad, los pacientes cubiertos por el Seguro Popular pudieran ir a distintas instituciones, incluyendo en algunos casos organizaciones sin ánimo de lucro, algunas ONGs. No quisimos, no era conveniente y era muy complicado hacer una regulación estricta, introducir a entes privados lucrativos, pero ONGs, organizaciones no gubernamentales, sí podían, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de niños, ahora que me mencionó usted las leucemias, se cubrió el cáncer, empezó con leucemias y luego todos los cánceres de niños, y no había capacidad suficiente en las instalaciones de los servicios estatales de salud y los institutos federales. Entonces, se empezó a enviar pacientes para que hubiera ese tratamiento en Seguro Social, pagando el Seguro Popular o en ONGs. Esa fue un mecanismo que ya se eliminó porque ya no hay el fondo de gastos catastróficos. El fondo se creó, como el nombre lo indica, para que fuera un fondo que pagara por procedimiento, creando con la metodología de grupos relacionados por diagnóstico una base racional para el tabulador. Entonces, por ejemplo, si alguna de estos organismos no lucrativos querían participar, tenían que ajustarse a eso, y si eran muy ineficientes y no les alcanzaba, pues no podían participar. Entonces, no fue abrir la chequera a lo que quisiera cobrar el prestador. Era con un tabulador predefinido, con una metodología muy rigurosa basada en evidencias. Eso son soluciones de carácter administrativo, no son soluciones radicales. La solución radical es quitar la segmentación, pero son soluciones que sí mejoran las cosas. También propusimos, y ahí sí no se pudo avanzar porque hay muchas resistencias. Vi que alguno de ustedes me pidió que le autografiara a alguna de ustedes en mi libro que se llama Proteger a México. Hay todo un capítulo sobre el corporativismo en México y cómo el sistema de salud es el último bastión del corporativismo, aunque no es el único, pero es el último gran bastión del corporativismo. El corporativismo, por cierto, no es un insulto, es un término en la teoría, en la ciencia política, que describe un sistema de representación política donde el ejercicio de los derechos está mediado por la condición ocupacional de las personas. Ese es el sistema que tenemos. El ejercicio del derecho al cuidado de la salud está mediado por la posición ocupacional. Si tengo un empleo asalariado en una empresa privada, me voy al IMSS. Empleo asalariado en una entidad pública, me voy al ISSSTE. Soy un asalariado, pues me voy al resto, antes era el Seguro Popular, ahora lo que queda ahí, ahora al IMSS Bienestar, lo que sea. Eso es un sistema corporativista y produce altos grados de polarización y de fractura al tejido social, etc. Pero tiene remedios administrativos, expedientes clínicos únicos para que la información siga al paciente, porque de hecho si uno ve la jornada, la trayectoria cotidiana de un paciente, va primero al consultorio ahí de su barrio. A lo mejor está con una farmacia, a lo mejor es un consultorio solito. De ahí le dicen, oye, no, creo que estás malo. Vete a este hospital de la siguiente colonia. El hospital dice, no, aquí no te podemos atender. Ahora sí vete al IMSS porque eres derechohabiente. En el IMSS le dice, pues sí, pero le vamos a tardar 6 meses. Acaba en un Instituto Nacional de Salud. O sea, hay que pensar en el trayecto de los individuos. La gente no se constriñe a esto. Tener un expediente clínico único, electrónico, en la época, en la era de la edad de la inteligencia artificial, es un problema no trivial, complejo y costoso, pero es un problema totalmente resoluble. Se puede resolver. Y el tercer instrumento administrativo es una credencial única. El problema, lo que acentuó el corporativismo, es que en la biopsia de cartero, luego se ve a cuál grupo ocupacional pertenece uno. Si saco una credencial con una aguilita azul, digo verde, ya está uno ubicado. Y si está azulita es del otro instituto. Y si está del otro color, guinda o lo que sea, es de... Eso no está bien.
Esto, insisto, es como si su credencial del INE tuviera un color para diferenciarnos. Hay que hacer una credencial única para que el prestador no esté sesgado por el color. Ahora, sí, una credencial universal, que por cierto, hasta con un chip, podría contener el expediente clínico de las personas y entonces ya se volvería portátil porque iría con la gente. Esas soluciones existen, no son baratas, pero no son incosteables. Es una fracción del desperdicio de recursos que hay ahorita, se podría cubrir, y son soluciones que están a la mano. Entonces sí, hay que ir a la raíz, pero en lo que llega uno a la raíz, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mitigar estos efectos de veras muy negativos que los sistemas segmentados tienen en la vida diaria de la gente de carne y hueso. No son discusiones abstractas, ¿no? Pero muy buen punto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta referente a todo lo que estamos tocando en este momento. Muchas veces tenemos destinado el recurso, tenemos el insumo, sin embargo, otra de las barreras administrativas, pues es la asignación, sobre todo mi comentario va referente a los tratamientos de alto costo. Mencionaba usted hace ratito la gestión para un material de osteosíntesis de una paciente que puede llegar inclusive hasta un mes de estancia hospitalaria, entonces ahí representa también para el paciente años potencialmente perdidos de vida. ¿Cuál considera usted que podría ser una buena estrategia para cortar estas barreras administrativas cuando ya el paciente ya tiene la atención, ya está asignado, ya tiene una atención médica, sin embargo, frente a estas barreras de solicitar las firmas, de que como son tratamientos de alto costo y que sí está asignado, sin embargo, con estos trámites burocráticos que desafortunadamente tenemos en nuestro país, pues realmente retrasa, inclusive a alguno de esas personas ya no llega al tratamiento porque pues la persona llega a fallecer. Esa es mi pregunta. Hay instrumentos para mejorar eso. Yo creo mucho en el concepto de excelencia. En las instituciones educativas tenemos que hablar de excelencia académica. Creo en la excelencia médica de las instituciones. Tenemos instituciones. Hay un concepto de excelencia administrativa. Hay forma de hacer las cosas bien y hay formas de hacer las cosas mal. Y yo creo que estas son el tipo de acciones que sí requieren mucha inversión de energía al principio, pero que generan unos beneficios enormes porque es, en primer lugar, un enorme ahorro, pero esa persona que está esperando en una cama de hospital por semanas para que se resuelva el trámite de pago de un tratamiento que está ya de hecho preautorizado, no solamente pierde años de su vida, pierde ingresos, se desconecta de su familia. Esa cama ya no está disponible para otro paciente que también la necesita. Esa cama requiere que haya alguien que entre y la limpie y demás, y que la enfermera que venga a checar. Es una bola de nieve. La ineficiencia tiene esta característica de crecer inercialmente si se le deja sola. Requiere acción deliberada, para antientrópica, para meter orden. Pero es de las cosas que no suelen tocar tanto las estructuras políticas más difíciles de desmantelar, como el corporativismo. Suele haber intereses pequeños muy ligados a la corrupción. La corrupción se beneficia de la ineficiencia y la falta de transparencia, pero no es el tipo de cambio radical que requiere cambiar la raíz de, por ejemplo, la estructura sindical de México, que va a requerir muchas décadas para lograrlo. Entonces, son las acciones que sí, y para seguir con la analogía de árboles y, digamos, agrícola, esos son los frutos que están ahí al alcance, estos, los que hemos estado hablando. Entonces, yo creo que lo que usted anota, ese tipo de ineficiencias, cuando ya se hizo todo el esfuerzo para que los ciudadanos trabajaran y pagaran sus impuestos, y la Secretaría de Hacienda reconociera que la salud es importante y se las asignara a la institución de salud, para que luego en el último paso, cuando lo que hay que hacer es, de hecho, asignar el recurso para poder proceder con el tratamiento, que ahí se atore, hace que toda la cadena previa se corrompa y se deteriore.
Entonces, creo que es, y es un buen punto en el cual termina, porque ahora sí ya me tengo que ir, porque aunque hay muchos retos, queremos terminar mañana con las iniciativas de reforma y lo que está habiendo. Este es un campo súper dinámico en el mundo. Eh, Hay una gran convergencia que es reconocer el acceso a servicios de alta calidad con protección financiera para todo mundo. Es un derecho universal que debe tener la misma jerarquía que los derechos políticos y civiles. Hay un gran objetivo de desarrollo, de desarrollo sustentable, que es la cobertura universal en salud. Se ha elevado la visibilidad política. En 2030 los países van a tener que rendir cuentas, eso está a la vuelta de la esquina, sobre esos objetivos de desarrollo sustentable. Y este es uno que va a tener mucha visibilidad. La pandemia nos hizo ver que descuidar la salud tiene efectos terribles, no nada más para la salud de la gente y la vida de la gente, sino también para la economía, para las relaciones internacionales. Entonces, hay un momento ahora que yo siento que se reactiva la búsqueda de nuevas soluciones y vamos a ver mañana, en la sesión de mañana, cómo de hecho ha habido una gran riqueza de propuestas para desegmentar los sistemas de salud y hay elementos de convergencia. Entonces, hay que hacer diagnósticos serenos, pero que la identificación de problemas no lleve a lo que alguien ha llamado parálisis por análisis, sino que hay, de hecho, acciones concretas, algunas de muy corto plazo, totalmente factibles con la tecnología que tenemos hoy, como las que acabamos de discutir, otras de más largo plazo que van más a la raíz de los problemas, pero hay soluciones y hay propuestas que se pueden llevar adelante. Y por eso es muy importante que ustedes sigan cultivando sus conocimientos y su carácter de expertos, a los que no son ya estudiantes, sino están ya en la vida del trabajo, pero que sigan renovando ese acervo de capacidades para llevar a cabo estos cambios que son tan necesarios para México. Les agradezco su atención, espero estar aquí el año próximo, y los invito encarecidamente a que no se pierdan la última sesión. Lamento mucho perdérmela yo, pero tengo que atender esta otra obligación, porque ahí es donde vamos un poco a poner todos los pedazos juntos y a generar, espero, una visión positiva hacia el futuro. Muchas gracias.